Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de este simposio. Se titula Los nuevos caminos del cine documental. Habrá que ver cuáles son esos nuevos caminos o senderos. Y tengo el gusto de poder moderar la sesión de tres personas que conocen mucho del documental, que han trabajado intensamente en ese campo. Así que vamos a continuar con la dinámica de conversación que han iniciado las sesiones anteriores y también vamos a tratar de terminar un poquito antes para dar un poco más de tiempo para el diálogo con ustedes. Es una sesión muy concurrida, hasta me dijeron que había un perro que quería entrar y lo tuvieron que detener en la puerta, lo que indica el profundo interés que el documental le está generando en diferentes categorías. Bien, voy a volver a mi rol de moderador. En principio quiero presentarles a quienes van a ser los participantes de este panel. A mi derecha, lo cual no indica su pertenencia ideológica claramente, se encuentra Raquel Scheffer, que es profesora de Historia y Estética del Cine en la Universidad Grenoble-Alpes, cineasta y programadora. Doctora en Estudios Cinematográficos y Audiovisuales por la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3. Es autora de artículos publicados en revistas científicas y volúmenes colectivos, así como del libro El autorretrato en el documental, que se publicó en Buenos Aires en 2008. Coeditora de la revista La Furia Humana. Comenzará en septiembre, o sea, ya una investigación postdoctoral en la Universidad de Lisboa, la Universidad de Western Cape y la UCLA. Sus principales temas de investigación son las articulaciones entre estética y política, el cine de vanguardia y experimental, el cine político, el cine anticolonial, las relaciones entre modernismo y primitivismo y el autorretrato cinematográfico, o sea, tiene muchos temas de investigación. A mi izquierda, las dos personas que se encuentran, en primer lugar, Beatriz Tadeo, que realizó su doctorado en la Universidad de San Andrew, en Escocia. Actualmente es miembro del grupo de investigación uruguayo GESTA, profesora invitada de la Universidad Católica de Uruguay e investigadora asociada de la Universidad de Versalles. Punto. A partir de octubre será Marie Curie Fellow en la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3, donde se encontrará con la persona que tengo a mi derecha, donde desarrollará una investigación sobre las interacciones de la Cinemateca Francesa con las cinematecas de Montevideo, San Pablo y Buenos Aires en los años 50. Es autora de varios artículos publicados en revistas científicas, coeditora y coautora del libro SEMA, Archivo, Video y Restauración Democrática, y autora del libro, fruto de su tesis doctoral, Cine Uruguayo 1960-2010, Texto, Materialidad y Archivo, que se publicará a fin de este año. Por último, Efrén Cuevas, que es profesor titular del Departamento de Cultura y Comunicación de la Universidad de Navarra, doctor en Comunicación por la universidad, también por la misma universidad, máster en Artes y en Film Studies por la Tisch School of Arts de Nueva York, de la New York University, becario Fulbright. Entre sus publicaciones cabe destacar la monografía sobre Elia Kazan, que publicó Cátedra en 2000, y la coedición de los libros El hombre sin la cámara, el cine de Alan Berliner de 2002 y Paisajes del Yo, el cine de Ross McElwee de 2008, y la edición del libro La Casa Abierta, el cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos 2010. Su investigación se ha centrado en tres áreas, narratología fílmica, documental autobiográfico y cine doméstico, y realismo y representación en cine y televisión. Ha sido director de la revista de Investigación y Comunicación y Sociedad entre 1997 y 2000, y ha sido investigador visitante en el Anthology Film Archives de Nueva York, en la New York University y en la Columbia University. Disculpen, son todos currículos extensos, pero ya podemos empezar con la discusión. Bueno, el eje de la mesa tiene que ver con pensar un poco cómo se ha transformado el documental en los últimos 20, 30 años, sobre todo poniendo el foco en América Latina, que tiene que ver con, uno podría decir, el contexto que hemos elegido para este simposio. Tenemos un primer problema, que es que las demás sesiones han tendido hacia el documental todo el tiempo, lo cual nos deja una pregunta abierta. Digo, no eran sesiones sobre documental, pero en general tuvieron
la particularidad de que se habló ya mucho de cine documental, así que trataremos de enfocar el problema desde otros espacios, de otros puntos de vista. Y bueno, entonces en este punto, sin más introducciones, yo lo que quiero, como para abrir el debate o como para abrir el diálogo, preguntarles, en este caso a los tres, y después habrá preguntas más precisas para cada uno, cuáles son las formas del documental contemporáneo que más les interesan y por qué, digamos. O sea, qué es lo que están viendo que está ocurriendo en el documental contemporáneo en términos de qué es lo nuevo, qué es lo más interesante en términos estéticos, políticos, culturales, que está ocurriendo en el documental contemporáneo, cuáles son, digamos, estas variantes y por qué, digamos, son esas las que más les interesan. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra, si no, la asigno yo directamente. Raquel. Gracias. Bueno, antes de más, quisiera agradecer a Javier Campo y a Pablo Piedras por la invitación. Estoy muy contenta y honorada por estar acá. Y les pido disculpas por mi acento, espero que me puedan entender. Bueno, entre las formas del documental contemporáneo que más me interesan, bueno, antes de más quisiera constatar la conversión en los últimos años del documental de creación como en una especie de modelo canónico del documental contemporáneo. Y aparte de ese modelo que, en mi entender, podemos considerar canónico, a mí me interesa mucho el giro autorreferencial del documental y del cine político en general, que, se lo queremos situar históricamente, empezó esencialmente a partir del 1975, por ejemplo, en la obra de Robert Kramer, que, como ustedes saben, ha sido uno de los fundadores del colectivo Newsreel, un colectivo cinematográfico dedicado a la producción de newsreels de contractualidades en Nueva York, y que poco a poco se fue separando de esa producción militante y engarrada para empezar a hacer películas donde lo político es representado y figurado a partir de lo íntimo. Y entonces, sea en la obra de Robert Kramer, sea aún en la obra de Jean-Luc Godard, a partir de ese mismo periodo, me parece que se verifica un giro autorreferencial que persiste hoy en día a partir del comienzo de los años 2010, designadamente con el movimiento Occupy Wall Street, con el 15M en España, con más recientemente Nuit Debout, se verifica una reemergencia de esa forma fílmica, de la forma fílmica del newsreel, y algo que me interesa bastante en mi pesquisa es la manera como esa forma fílmica, históricamente asociada al cine militante, engarrado y experimental, incorpora en la contemporaneidad formas discursivas subjetivas. Entonces es uno de mis temas de investigación y es una de las líneas del documental contemporáneo que más me interesa. Dentro de esa línea estudio, por ejemplo, el trabajo del cineasta francés Sylvain Georges, que ha sido una de las primeras personas a realizar películas sobre la cuestión de los refugiados. Su primera película es del 2007 y que este año terminó una película donde la cuestión de los refugiados es representada en su articulación con los movimientos políticos de la Francia actual y en particular con Nuit Debout. Otra tendencia del documental contemporáneo que me interesa bastante es lo que podemos considerar las autoetnografías, que me parece que es una tendencia que se inaugura en América Latina, en la obra de Juan Downey, por ejemplo, del cineasta chileno, bueno, videoartista más que nada chileno, que se instaló en Nueva York al final de los 60, que es uno de los pioneros del videoarte y que, por ejemplo, en una película como The Laughing Alligator, piensa lo etnográfico a partir precisamente también de una exposición de la intimidad y de una especie de etnografía invertida, para utilizar esta noción que está un poco en la moda, en que él y su núcleo familiar, su mujer y su hijastra son representados a partir de una perspectiva Yanomami. Me olvidé de decir que esta película foi filmada entre 1975 y 1977 en Venezuela, con la comunidad Yanomami de Venezuela.
y de la Venezuela. Y me parece que es una tendencia que está bastante presente en el cine documental contemporáneo. Hoy pensábamos proyectar un cortometraje de una cineasta brasileña cuyo trabajo me interesa bastante, que se llama Ana Vaz, y que precisamente propone... su cine se sitúa en el cruce, pongamos, entre la etnografía o la antropología visual y el cine experimental. Entonces se verifica hoy en día esa autoetnografía que, como Catherine Russell lo define en una de sus obras, es una categoría fílmica que se sitúa precisamente en el punto de intercepción o de frontera entre el cine experimental y la antropología visual. Otra tendencia del cine del documental contemporáneo que me interesa bastante son los cineastas que trabajan con los dispositivos, con la caja negra, en el interior de la caja negra. Dentro de esa línea podría citar, por ejemplo, el trabajo de Aaron Farocchi, que ustedes conocen, o del videoartista brasileño Éder Vélez. Hay múltiples ejemplos. Y como última tendencia que me interesa bastante son los intentos de pasaje de la representación a la autorrepresentación. Me parece que tal vez uno de los puntos más débiles del cine anticolonial fue ese difícil, para no decir imposible, pasaje de la representación a la autorrepresentación de los pueblos colonizados. Entonces es una tendencia, aunque minoritaria, del cine documental contemporáneo que me interesa bastante. Por ejemplo, el proyecto Vídeo nas Aldeias, Vídeo en los Pueblos, de Vincent Carrelli, un proyecto que fue iniciado en los años 80 en Brasil y que persiste hoy en día, en el cual el cineasta forma los pueblos amerindios de Brasil en las tecnologías video para que estos puedan precisamente crear sus propios videos, su propia autorrepresentación, y que se inscribe, claro, en la línea también de lo que es desarrollado por Iván Sanginés en Bolivia. En lo personal me interesa mucho todo lo que las tecnologías digitales están facilitando en materia de reutilización de archivos, que se une un poco con lo que planteaba David Wood. Si bien la apropiación del found footage es una práctica que se hace décadas y donde el video magnético, analógico, en su momento contribuyó muchísimo para ello. Creo que hoy está habiendo una digitalización, por más precaria que sea, muchos archivos, y probablemente hablemos después de eso. Hay en el documental no tanto una utilización del archivo para algo ilustrativo, sino que se usa para algo expresivo, y hay como una gran conciencia de las materialidades, las texturas, el uso, por más que sea en digital, el uso de cámaras Super 8 o 16 para buscar justamente lo que hablábamos hoy también, de una reacción afectiva, de, por ejemplo, en un documental de niños apropiados, hacer un pasaje en filmación Super 8 para justamente hablar de esas imágenes domésticas que esos hijos no tuvieron. O me parece que hay que justamente ahora se está logrando, o hay muchas, se está volviendo mucho a eso que es lo nuevo y que es lo nuevo, no nuevo, que discutíamos un poco ayer, que las tecnologías están facilitando mucho, y eso es algo que me interesa mucho como investigadora y como audiencia también. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye, sí. Bueno, yo quería comentar muy rápidamente que una cosa que me ha interesado, que la intervención de Raquel ha hablado de cineastas, artistas, obras que tradicionalmente no se incluirían como cine documental. Hablas de videoartistas, hablas de trabajos que es curioso porque efectivamente señalan unos elementos del cine documental contemporáneo, que es que las fronteras se han expandido y los límites se han convertido en borrosos, y hay mucha hibridación, ¿no?, en este cine que habría hablar mejor casi de cine de no ficción. Bueno, es una idea que escuchándote se me viene a la cabeza. Y viendo los cines que me interesa a mí, el tipo de cine documental que me interesa a mí,
yo precisamente empecé a trabajar documental porque me interesó el metraje encontrado. Para poner un poco de polémica, yo hago campaña contra neologismos como el found footage, porque tiene traducción fácil, pero entiendo que es muy usado, ¿no? Pues yo me empecé a interesar por el metraje encontrado y por el archivo, y en concreto también por el archivo doméstico, el cine, las películas domésticas, las famosas home movies, pero bueno, las películas domésticas, y de algún modo como las cerezas, ¿no? Que de donde las sacas. Eso me remitió muy rápidamente al documental autobiográfico en primera persona, el trabajo de Alan Berliner o Ross McIlwee, sobre el que publiqué. Y digamos que de ahí pues casi vas hacia las cuestiones de memoria e historia, y el cineasta documentalista como historiador, y ando por ahí ahora, ¿no? Me interesa mucho la mesa anterior, vamos, de la relación entre los debates historiográficos, pero trasladados en clave documental, en clave de cine documental, el cineasta como historiador. Pero bueno, más o menos estos son los temas que... Sí, hay un punto ahí en común entre los tres que me parece interesante y que surge cada vez que se habla de documental contemporáneo, que tiene que ver con esta cuestión del giro subjetivo, del documental autobiográfico, del espacio que le empieza a dar el nuevo documental a la experiencia, a los afectos, justamente a la manifestación de las experiencias de los realizadores, justamente también de las afecciones, etc. Y en este punto los tres han trabajado en relación con esas cuestiones, ¿no? Me parece que hay un punto muy claro en relación al documental de los últimos 20 años en América Latina que tiene que ver con esa, uno podría decir, ese pasar al frente del sujeto, ¿sí? Como organizador y también al mismo tiempo como gran protagonista del sujeto que filma de las narraciones documentales, ¿no? Ese giro subjetivo que se podría también conectar con el giro de los afectos, estarían todos ahí trabajando dentro de un espacio como el cine documental que probablemente en otra época los hubiera expulsado, los hubiera mantenido en los márgenes, al sujeto, a los afectos, a la manifestación de la experiencia, etc. Entonces, lo que quería un poco preguntarles es que una de las discusiones que se han dado en relación con todos estos temas es que en este giro subjetivo del documental, también esa es una categoría que se ha discutido mucho, pero preferiría que no nos metamos tanto en la categoría, sino más que nada en ver el problema que significa. Uno de los temas que se ha discutido es que este giro subjetivo podía llegar a derivar en una suerte de documental solipsista, documental egocéntrico, documental que hable demasiado del yo y poco del colectivo. Y en este sentido el documental perdería su fuerza política o una parte de su fuerza política, si es que alguna vez la tuvo, o si era su intención. ¿Cómo piensan, sería la pregunta concreta, la relación entre este giro subjetivo o el documental o esta particularidad del giro subjetivo, que sería el documental autobiográfico, y las potencias políticas de estas nuevas formas del documental, que ya no son tan nuevas, ¿no? Que ya traen, como vengo diciendo, por lo menos en América Latina, ya tienen uno podría decir, una pequeña tradición, ¿no es cierto? Yo puedo... ¿sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo también quería añadir que nuestro moderador también es un investigador que se ha preocupado también por lo autobiográfico, con lo cual somos 4 aquí, ¿no? Pero primero hay un asunto ahí, famoso, eso a veces se resuelve citando el famoso lema de los años 70, cuando el feminismo reclama que lo personal es lo político. A mí la palabra político, por cierto, me tiene un poco inquieto en la traducción al castellano, pero cuando en inglés, en los Estados Unidos se habla de político, se habla de político ideológico, y ahora nuestro sentido de político a veces es más restringido que el suyo. Pero más allá de eso, creo que esto es que lo personal no es solipsista, sino que lo personal siempre refiere a lo social, a lo político. Me parece que también se entiende... si no nos olvidamos de que el cine documental, no solo el autobiográfico, a partir de los 70 también incluye ese elemento que tú decías de autorreferencialidad, de reflexividad. El cineasta se empieza a introducir en el documental haciendo explícito el proceso de producción, el proceso de reflexión, compartiendo con el espectador sus problemas como creador.
algo que el documental hasta entonces a su vez rechazaba, ¿no? El documental era el ámbito de lo objetivo, donde el cineasta siempre desaparecía. Y a partir de eso, todos los 80 quizá, el cineasta, no siempre, pero cada vez aparece más, haciendo explícitos los problemas de construcción de ese proceso. Y en ese contexto también se sitúa el documentalista autobiográfico, donde dice, es que yo quiero saber qué me pasa a mí para entenderme mejor a mí y al entorno que me rodea. Para entender, a mí me interesa mucho ahora mismo, por ejemplo, las reflexiones documental en clave microhistórica, que es lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Para entenderme, o para entender mi país, yo lo que hago no es hacer una historia de Israel, una historia de Argentina, lo que hago es recuperar, interrogarme sobre mi historia familiar en relación con la historia pública, la historia política, la historia social. Y para añadir un aspecto que la historia oficial o la historia científica profesional no me está dando, que es cómo efectivamente, también con esa relación afectiva, cómo yo me inserto en ese proceso histórico, social, político. Y callo para dar palabra. Que me iba a concentrar dentro de un pedacito de los documentales de giro subjetivo, que si pensamos también quiénes son las personas que lo hacen, y si acá, por ejemplo, nos vamos dentro de una subcategoría que serían, por ejemplo, los hijos desaparecidos o los hijos que son de una macrohistoria, que si la presentan desde su punto de vista personal, en ese sentido hay una referencia y un cruce entre lo público y lo privado que de alguna manera me parece que más allá de que muchas películas hechas por hijos han recibido críticas de ese tipo que comentás, hay una visión un poco restringida si negamos que esas personas fueron atravesadas de esa manera en la vida por decisiones públicas, estatales o que marcaron esas vidas de esa manera y que las plantean, y que el hecho de que esos niños apropiados en su momento o de hijos de padres desaparecidos que vienen a contar cómo esa historia pública la viven desde lo privado, hay una referencia innegable y un acto político en sí mismo. O por ejemplo los realizadores que van y hacen sus películas de retorno del exilio, también hay una primera persona que habla de un impacto o de una vida marcada en un momento preciso, que ellos tuvieron que irse de su país, no porque fueron a hacer una maestría o un doctorado a otro país, sino porque en ese momento se fueron expulsados. Entonces ahí hay una subcategoría, que después hay otros documentales en primera persona que no necesariamente son de personas atravesadas por una historia pública tan relevante. Si es que puedo añadir algo, bueno, y tiene poco que ver con aspectos que fueron discutidos en la mesa redonda anterior. Creo que ese giro subjetivo, autorreferencial, sin querer adoptar una posición postmoderna, porque no la tengo de todo, también tiene que ver con la crisis de las categorías y la crisis del propio sujeto moderno y la crisis de las narrativas históricas. Y creo que en ese sentido, si pensamos en un cineasta cuyo trabajo pudiera de algún sentido ejemplificar ese pasaje de la narrativa histórica al giro subjetivo, podríamos nombrar, por ejemplo, a David Perloff, el cineasta israelí que comenzó por filmar documentales de observación en Israel y que a partir de un cierto momento se retiró completamente de los circuitos institucionales hacia un território privado, a partir del cual começou a pensar a história de Israel e, inclusivamente, a história de Latinoamérica, visto que ele nasceu em Brasil e viveu aí hasta os 18 e 19 anos, a partir da intimidade e, uma vez mais, afirmando a dimensão política de lo íntimo. E creio que ese giro pone también en crisis las propias categorías del documental, que históricamente ha sido un género que fue asociado estrechamente a nociones como las de objetividad, transparencia, pureza, para precisamente hacer emergir formas de representación subjetivas y a la vez impuras, deslocación que pone en causa las propias estructuras binarias de la modernidad occidental.
Voy a añadir una cosilla rápido. Sí. Que todo hay que decirlo, que este giro que está ahí, que se ha convertido en uno de los elementos claves o típicos de cierta producción contemporánea, también está generando mucha producción bastante anodina o gris o poco interesante. O sea, no por el hecho de que el cineasta se incluya o su yo se incluya en el trabajo de creación, quiere decir que ese documental es más interesante. Los hay muy interesantes, pero llega un momento que también uno se empieza a aburrir de la cantidad de cineastas que deciden colocar su yo dentro de la película. O sea, que no... Vamos, sin más. Sí, que eso hablábamos un poco ayer de eso de cuando cuando un recurso al principio sale como muy innovador o desestabilizador, que luego quizás la repetición ya lo canoniza, entonces hasta que ahora capaz que hay que dejarse afuera para volver a retomar el interés, son vaivenes de la historia, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo creo que empezó por ser algo de transgresivo y de innovador y que hoy en día se convirtió en la forma canónica del documental. Bueno, entonces, dado que están llevando la discusión para este lado, me voy a salir de la agenda de preguntas y voy a retomar algunas de las cuestiones que causan bastante polémica y que también entre nosotros discutimos fuertemente, a los gritos incluso, ayer en relación con este tema, que tiene que ver con esta idea de que habría formas caducas para el documental, ¿no? O sea, hoy por hoy alguien hace una película de bustos parlantes y da un documental de cabezas parlantes, pasemos otra cosa porque acá no estaría ocurriendo nada interesante, nada que podría perturbar, nada que podría decir algo críticamente sobre el presente, nada que pueda conmover. Básicamente la forma de las cabezas parlantes estaría siendo impugnada por algunos críticos, otro documental de cabezas parlantes. Ahora también aparentemente el documental subjetivo estaría cayendo en desgracia y otro documental que habla del yo, otro documental que habla de alguien que no me interesa en absoluto su historia, que lo que tiene que contar también me parece absolutamente anodino. ¿Por qué aparece ahí y no me deja ver la realidad tranquilo? Correte de ahí, sujeto, quiero ver esa realidad que vos me estás interrumpiendo, que estás bloqueando. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa, digamos, o qué opinan o cómo se posicionan ustedes respecto a la discusión de esta idea de que algunas formas o algunas modalidades de expresión del documental tienden a, en algún momento, agotarse o a no poder vincularse, ¿sí?, con la representación de la realidad de una manera productiva, de una manera perturbadora, de una manera crítica? Digamos, ¿qué pasa con eso, digamos, o sea, en el documental contemporáneo? O sea, ¿qué posición adoptan frente a estas discusiones, frente a estas polémicas? Sos bien peleador. Voy a contar un poco una anécdota de cuando nos peleamos bruscamente. Yo hice referencia a las cabezas parlantes. Cuando, hablando de justamente el colectivo de documentalistas de video del cual coedité el libro, eso fue un grupo, un colectivo de video que empieza a trabajar en Uruguay a fines de la dictadura con diapomontaje y ahí en mediados de los 80, sobre todo fines de los 80, comienza a hacer video. Y le contaba a Pablo que al principio ellos totalmente autodidactas agarran la cámara y hacen documentales terriblemente interesantes a nivel formal, todo basado en instinto. Porque justamente muy poca formación, más de haber visto y haber sabido lo que les gustaba y los que no. Y ellos, una vez que digamos, empiezan a formalizarse cada vez más, y muchos de sus documentales eran para televisión, empiezan a encorsetarse en el uso excesivo de cabezas parlantes o el uso excesivo de las formas que reconocemos quizás en los falsos documentales. Porque ¿por qué el falso documental nos parece documental? Por el uso formal que de alguna forma esa audiencia tiende a ser engañada, a creer que está viendo un documental porque está usando formas de lo que muchos llaman documental clásico. Yo no sé, ese tipo de etiquetas yo no las sé usar, no sé a qué le podemos llamar clásico, pero sí hay convenciones que son como más aceptadas por la audiencia o
inmediatamente, digamos, asociadas, y por eso permiten el uso, el falso documental hace abuso, digamos, de ese tipo de formas. Entonces empezó un poco la discusión a ese nivel de que desde cuándo determinadas estrategias o determinadas formas del documental quedan encorsetadas, y eso cómo poder usar una técnica formalmente sin generar, o sea, provocando a la audiencia o generando un discurso crítico. No llegamos a la conclusión ni a la discusión, pero sí, tanto para contestarte un poco puntualmente ahora, creo que no es ni castigar el uso de las cabezas parlantes, ni castigar el uso de la primera persona, pero sí quizás como audiencia esperar en determinados momentos que la forma, más allá del contenido, que la forma entre lo estético del documental logre acompasar lo que está tratando de contarnos en el momento que nos está contando, en su propio contexto y en relación con las otras producciones del lugar. Sí, yo creo que la historia del documental tenemos el peligro de entenderla evolutivamente, siguiendo un poquito el planteamiento que hizo Nichols con sus tipos de documentales, como si fueran apareciendo nuevos tipos de documentales que de algún modo dejaban los anteriores como obsoletos, y yo creo que ni el propio Nichols quería decir eso, pero lo que ha pasado es que se han introducido nuevos enfoques formales, narrativos, etcétera, que han añadido más colores a la paleta que puede usar el cineasta a la hora de trazar su retrato. Entonces, ahora hay más opciones, pero sigue siendo igual de válida las anteriores. Por ejemplo, aquí no hemos hablado casi nada porque parece como que lo damos por supuesto. Entonces, está todo el mundo del documental de divulgación, que tiende a ser más enfocado a televisión, que siempre usará modo expositivo, o habitualmente usará modo expositivo, y es legítimo, no es menos bueno que los demás. Ese modo observacional, que también yo creo que también es ahí estoy de acuerdo con Nico, estos dos, el modo observacional sigue teniendo igual de fuerza que tenía cuando empezó. Lo que pasa es que no siempre tiene que ser el mejor. Un modo observacional, pues para ver una pequeña escuela rural en Francia, Ser y Tener, sigue siendo igual de poderoso. Yo lo uso con mis alumnos, pero a lo mejor para explicar un proceso complejo donde la historia tiene demasiados matices, no me vale con un modo observacional. Tienes que darme algún tipo de... Pero luego, el modo más subjetivo del documental autobiográfico, pues también puede servir para añadir matices a la historia oficial que no tenía antes. O el modo más experimental, si podemos hablar, ¿no? El documental experimental, que lo adjetivamos así. O sea que hay nuevos caminos que añaden a lo anterior sin deslegitimar los anteriores. Entonces ahí está la tarea del cineasta de elegir cuál es el camino que tiene que escoger, sabiendo que ahora tiene más opciones. Ahora lo documental se entiende de un modo mucho más amplio. Pero yo no lo vería en colisión, sino vería como se ha enriquecido la paleta del creador. Yo personalmente... evidentemente creo en un acercamiento diacrónico al cine, a su historia, pero con respecto a las formas fílmicas, más bien creo que estas son transhistóricas y transversales históricamente. Por ejemplo, durante 2 años di una materia sobre la apropiación de imágenes de archivo en el cine, y si observamos la historia del cine, vemos que desde el 1905 es una forma fílmica que fue constante en la historia del cine, que evidentemente ha sido reinventado, si queremos utilizar una terminología lukácsiana, destructurada y reestructurada, pero es algo que permanece en la historia del cine, y así con casi todas las formas fílmicas. Y con respecto al resto que ha sido discutido aquí, creo que tiene que haber como una tentativa de ajustar la forma al contenido, de buscar la forma justa, o como lo decía Godard, ¿no? Con Godard nos vamos a la siguiente pregunta, o al siguiente problema, que en realidad viene conectado con lo que venían planteando. Creo que hay otro de los puntos que surgió en lo que estaba comentando Beatriz, también en lo que comentó Efren y Raquel, que tiene que ver con la cuestión del archivo. Me parece que ahí también, ¿no? Los usos del archivo en los últimos 20, 30 años del cine documental, por lo menos en el documental de América Latina,
han sido bastante diversos y se han transformado de una manera bastante drástica, sobre todo en los últimos años, con la posibilidad de acceso también al digital, con la inclusión de un nuevo repertorio de archivos que no eran conocidos antes, ¿no? Uno tiene la impresión de, cuando ve o cuando vio los documentales de los 80 y los 90, que siempre aparecían las mismas imágenes, los mismos archivos, y que siempre tenían las mismas funciones. Pareciese que ese contexto o esa cuestión empezó a transformarse desde hace algunos años, tanto en el repertorio, en la paleta de archivos existentes, de imágenes que se pueden considerar archivos. Acá Efrena, digamos, tiene un trabajo sobre el cine doméstico, digo, toda la inclusión en el documental de los archivos domésticos, los archivos familiares, que hasta un cierto momento no eran parte de las películas, pero también de las funciones y de cómo se usan los archivos, ¿no? Cómo empieza a aparecer toda la posibilidad de usar archivos de manera no ilustrativa, correrse de la idea de testimonio, archivo, testimonio, archivo, testimonio, archivo, testimonio, archivo, termina la película, y que empiecen a pasar otras cosas con el archivo. Entonces quería preguntarles por qué creen que está tan efervescente la cuestión de la discusión sobre el archivo, cuáles son estos usos del archivo, uno podría decir, más innovadores que muestra el documental actual, y bueno, qué piensan respecto de este problemita. Si quieres, empiezo yo porque es un tema que me interesa mucho, y yo creo que viene ya de una reflexión todavía más amplia de qué significa el archivo en la historia, en general, en la historia y la historiografía, porque el archivo se podía entender tradicionalmente como una especie de contenedor donde estaba la historia guardada, el pasado guardado, y estaba ahí, y recuperabas el archivo y recuperabas la historia, ¿no? Y recuperabas el pasado. El archivo escrito, que era el tradicional que usaban los historiadores, pero luego también el archivo sonoro, el archivo cinematográfico, como que el pasado estaba como en conserva, y cada vez más el historiador y el cineasta como historiador, el artista en general, ha mirado al archivo como un lugar, una forma de hablar, complejo, donde hay una escritura del pasado. El archivo, en el momento en que se convierte en archivo, ya ha habido diferentes fases de transformación. Alguien ha decidido que es significativo, que hay que guardarlo, y ¿por qué se guarda ese y no otro? Y además a eso se añade la complejidad de que en la época contemporánea hemos ampliado lo que es archivo. Antes era el archivo público, el archivo de los políticos, el archivo de las grandes personalidades, luego el archivo administrativo, pero en nuestra época contemporánea, con el auge de la cultura popular, se archiva todo y también se da importancia como archivo a elementos de cultura popular que antes efectivamente no existían. El cine doméstico, pero cualquiera, la fotografía doméstica también, y elementos que... Entonces el archivo se ha ampliado como en cuanto a materia, también la comprensión del archivo se ha hecho más compleja, y eso se ha traspasado también al cine documental. El cineasta mira el archivo ya de otra manera. Lo usan ya no solo como ilustración del narrador, de esa voz del narrador, ilustración visual, sino lo usa como, digamos, un elemento de diálogo. Entra en diálogo con el archivo y efectivamente muchas veces hace explícito esa complejidad que tiene eso que parece que es así en cualquier tipo de archivo. Y es así, pero tienen más capas, sin convertirse en escépticos. El archivo sí tiene un valor histórico, pero ese valor histórico se hace más complejo. En mi caso también algo que me interesa bastante es esta idea del artista como historiador, y en particular en mi pesquisa estudio bastante los artistas contemporáneos que están trabajando con la historia y la memoria del proceso de descolonización de los países lusófonos. Y lo interesante en este caso es que es un campo donde el primer acercamiento vino precisamente de la literatura y de las artes visuales, para solo después llegar a la historia y a la historiografía. Y lo que me llama la atención, aparte de la dimensión pionera de este acercamiento de la literatura y del campo del arte, es la manera también como no solo los archivos tratados son archivos privados, familiares, personales,
como incluso en el caso de la apropiación de archivos públicos, su apropiación y su tratamiento por el campo del arte da origen a una especie de memoria sensible, de memoria afectiva, que nos permite entrever los caminos subterráneos de la historia y de la memoria de ese periodo tan complejo, algo que ya fue mencionado aquí en la primera mesa, si no me equivoco. Y con respecto al archivo, quería simplemente hacer referencia a algo que me llama la atención en la historia de las representaciones cinematográficas de la dictadura argentina. Escribí un artículo hace poco tiempo sobre esa cuestión y me parece interesante como después de una producción cinematográfica esencialmente fundada en dispositivos de observación o de apropiación de imágenes de archivo, aparece un director como Jonathan Perel, que propone todo un otro modelo formal y narrativo de tratamiento de esa cuestión. Sí, yo iba que en un dossier que edité sobre el uso y la reutilización de imágenes de archivo en el cine latinoamericano, elaboré el concepto de películas archivo, que justamente me parece que, dada la precariedad de los archivos latinoamericanos, las películas que usan imágenes de archivo de alguna forma también están ayudando a diseminar ese material al cual se tiene tan poco acceso. Incluso muchos de los realizadores son los que digitalizan las propias películas para que éstas puedan usar en sus producciones. Entonces las películas después terminan teniendo copias de acceso para que pueden ser nuevamente proyectadas, por ejemplo, gracias a que hubo un realizador que quiso utilizar esa película dentro de la suya. Y aquí hago bien la distinción de acceso, porque difícilmente en Latinoamérica las películas se digitalizan con fines de preservación, y ahí en esa mala calidad elaboramos con una colega, Julieta Keljian, el concepto de películas palimpsésticas. Por ver en esas capas, en la película digital estamos generalmente viendo las rayas verticales de la proyección de la película fílmica, de generalmente acetato, y a su vez vemos todos los errores horizontales que vienen generalmente de películas que en su momento fueron pasadas a magnético, que los archivos, una estrategia que los archivos utilizaron generalmente a fines de los 80, principios de los 90. Y en esas capas podemos leer la importancia, y en eso vamos a lo que tú traías, de la selección del archivo. Si esa película fue digitalizada, ¿cuándo? ¿Quién? Digitalizada o magnetizada en la época de video, y ahí ya nos está hablando de una selección, y que hoy en día un realizador contemporáneo decide utilizar ese extracto y volver a ponerlo en circulación, nuevamente agrega otra capa más a esa película y esa complejidad de ese material. Entonces, ahí cuando nosotros vemos, y les debe haber pasado a todos, cuando encontramos esa película que estábamos buscando de los años 60, 70, incluso 80, y me animo a decir 90 por la mala preservación que ha tenido el video en Latinoamérica, y la encontramos en internet, vamos a hablar en YouTube, en Vimeo, o incluso haciendo uso de mecanismos no tan legales, y quedamos fascinados. Y es una película generalmente en malísima calidad. Y de alguna forma es eso como nos está llegando todo el cine latinoamericano, que es a través de alguna forma de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia de la Mona Lisa. Y estamos viendo en esa mala calidad que utilizan los realizadores, y muchas veces adrede dejan ese pasaje, esa secuencia de archivo en esa mala calidad, para de alguna forma también hacer un metadiscurso de las condiciones de archivo. Entonces me parece que cuando las películas hoy en día están utilizando archivo, están diciendo mucho más, no solo el uso no simplemente de ilustrativo, sino que también hay una postura política a cómo se relaciona el cine contemporáneo con sus predecesores, logrando difundir, logrando de alguna manera dar un acceso que no se tiene generalmente. Bueno, yo tengo una pregunta más y después, rompiendo un poco las reglas, quiero pasar ya prontamente a la discusión con ustedes y que podamos hacer esto un poco más interactivo.
También, fuera de guión todo, como vieron, como lo estamos llevando. Estaba esto mucho más armado, pero la idea era seguir la dinámica de los problemas que iban surgiendo a lo largo de la discusión. ¿Por qué piensan, dejo esto como detonante, que yo creo, tengo la idea que, o generalmente cuando veo un documental, sobre todo argentino y de otros países de América Latina, que todo lo que tiene que ver con las reconstrucciones ficcionales funciona muy mal. Digamos, o sea, me hace mucho ruido, no sé qué les pasa a ustedes, pero generalmente hay como una difícil articulación entre las reconstrucciones ficcionales y otros materiales de los documentales, en los documentales en muchos documentales latinoamericanos. No quiero empezar a decir en este y en este, pero lo que quiero decir es, hay algo como una disonancia, como un ruido, como una suerte de fricción que no parece poder resolverse del todo bien, por lo menos esta es mi percepción. De pronto ustedes pueden decir, estás totalmente equivocado, porque en esta película se resuelve maravillosamente. En ese caso les voy a pedir que me den un ejemplo concreto y yo los combatiré con 10 ejemplos concretos. Entonces, un poco dado que venimos tocando archivo, la cuestión del giro autobiográfico, venimos tocando la cuestión de los testimonios en relación con las cabezas parlantes y todo esto, me quería meter con el tema de los reenactments, lo que tiene que ver con las reconstrucciones ficcionales y su incorporación a las narrativas del documental. ¿Qué les pasa? ¿Cómo piensan este problema? ¿Coinciden con lo que yo planteo? ¿Les parece que estoy equivocado? Discutamos. Es algo que trabajé bastante en mi tesis, porque en su corpus analítico la película central es Moeda, Memória y Masacre, dirigida por Rui Guerra en Moçambique entre los 79 y el 80. Es una película que tiene una historia material muy compleja porque ha sido censurada, parcialmente refilmada y reeditada, y que constituye una reconstitución de una masacre en el 60 en Moçambique. Foi o último acto de resistência proto-nacionalista antes do começo da Guerra de Liberación en el 64. Entonces es algo que trabajo bastante y en esta línea comparo esa película con otras, como por ejemplo Sin Parele, de Humberto Solás, que es más o menos es del 74, si no me equivoco. Y en el ámbito de esa investigación, precisamente para tratar la cuestión del reenactment, como forjé un concepto que es el de reconstitución sensible. O sea, son películas, en estos dos casos, hay muchos otros, que no necesariamente latinoamericanos que podría citar, que se disocian de lo que puede ser una representación precisa del punto de vista histórico para reconstituir algo que pertenece al dominio sensible, en dos casos, las condiciones perceptivas y la posición cognitiva del sujeto colonizado frente al sujeto colonizador. Sí, quiero aclarar simplemente que yo metí dos nociones diferentes, que una es reenactment y otra es reconstrucciones ficcionales, que tienen matices diferentes, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar las dos cuestiones, lo dejo ahí, quería aclarar eso nada más. Sí, en verdad a mí me gusta cuando los directores se juegan por usar ficción mezclada con documental, ya sea para un reenactment o para una representación ficcional no necesariamente revivida. Concuerdo es que eso es una técnica muy difícil y quizás no siempre se logre, pero me parece que es un campo a explorar mucho más, justamente por la respuesta afectiva que logra. Y sí, en verdad me gustaría que hubiera mucho más de uso ficcional mezclado con, más allá de que es difícil dar con los actores, que es difícil que fluya. Pero sí, y creo que hay documentales en los que funciona bien y es una decisión acertada para tocar ciertos puntos. Hablábamos ayer de la película franco-uruguaya Secretos de Lucha, donde hay
hay los dos reenactments y usos ficcionales de escenas de represión. También es un documental en primera persona donde la directora de alguna forma desentierra una historia familiar donde su padre y todos sus tíos en algún momento estuvieron presos, y me parece que más allá de si está exactamente bien logrado, que eso es algo muy subjetivo, como decís, es tu percepción, me parece que hay un acierto en ir a esa técnica. Es un riesgo y me parece que la crítica generalmente lo ha criticado, valga la redundancia, justamente por marcar como no es verdad o no es lo real o no. Pero para mí el acercamiento afectivo en el documental es algo que se debe explotar mucho más y que se logra bien con la ficción. Sí, yo tampoco no soy un especialista, digamos, no lo trabajo el tema ese de así más monográfico, y yo creo que en el cine español no lo he visto mucho, me puedo equivocar, ¿eh? Y no tengo una opinión así como clara de que si está siendo mal o bien, y además me vienen un par de ejemplos a la cabeza, no sé por qué, que son parecidos y que parece que son muy interesantes, que es Los Rubios, que aquí la conocéis muy bien, y La Imagen Perdida o La Imagen Faltante, o como se llame aquí en Argentina, que usa una reconstrucción muy diferente de la típica y que funciona muy bien. Pero no te podría decir, porque, vamos, no creo que en España, yo creo que lo he visto poco. Solo hacer referencia a una película que considero para mí el ejemplo tal vez el más logrado de la reconstitución, que es La Comuna de Peter Watkins. Y me parece que en ese caso, más allá de reconstituir esto de que hablábamos, de esa dimensión sensible y afectiva, etc., también hay una transposición de esos acontecimientos al presente, porque hay esas escenas dialogadas en que los personajes de la película de pronto ya no hablan de la comuna, sino de la situación del pueblo en Francia en el año 1999. Básicamente refutaron lo que estaba planteando. En este punto creo que es ideal empezar a dialogar con ustedes. No sé si tienen preguntas, yo si no puedo seguir. Acá ya levantaron la mano más rápido de lo que pude llegar a... Bueno, ahí aparecieron un par de personas que quieren interrogar a ellos, ¿no? Hola. A mí no. Hola. ¿A quién? No, es para ti. Bueno, primero que nada, muchas gracias por una magnífica mesa redonda de discusión. Y con respecto, bueno, tengo dos preguntas, pero voy a preguntar una sola ahora, y si no hay más preguntas al final y queda tiempo, hago la segunda. La primera es con respecto al llamado giro subjetivo o giro autobiográfico, que tal vez no sea lo mismo, pero los usamos como sinónimos. La otra tiene que ver con un concepto de cine orgánico, pero la voy a dejar para después, por si acaso. La pregunta es la misma que hice en la sesión tuya, Pablo, que la hice al final y ya no quedaba tiempo y la respondiste muy a la rápida y en realidad no la respondiste. Entonces quisiera preguntarla de nuevo. ¿Te acuerdas de la pregunta o la formulo otra vez? Hay gente que no estaba en esa sesión. Sí, pero tú podrías contarla. Bueno, la pregunta tenía que ver con alguien en la sesión... hizo una pregunta anterior a mí que hablaba vos preguntabas sobre el problema de la identidad, como todas las películas que se estaban mostrando en esa sesión se enfrascaban con el problema de una identidad en crisis. Y preguntaba si en algún momento esa identidad que entró en crisis se iba a recuperar y todo eso. Y yo preguntaba... sobre el problema ético, pero en el sentido de la ética de Foucault, o sea, como una tecnología o un mecanismo de construcción del yo a través de la práctica de escritura o a través de la práctica, en este caso, cinematográfica. Entonces yo quería decir que, primero que nada, que hay que partir de la base de que esta noción o incluso esta experiencia de la identidad del yo, que sea a través de la autobiografía o a través de representaciones subjetivas, siempre ha estado en crisis, al menos en términos de
la teorización occidental de la identidad. O sea, desde su primer momento, desde el primer momento en que se tiene conciencia y que se expresa eso en la cultura, la identidad sale desde una crisis y se mantiene, siempre la entendemos como crisis. No es cierto que haya un momento de una plenitud que se rompe en algún momento de la historia y que ahora estamos tratando de recuperarlo. Y si lo que ocurre es que los documentales más recientes, en este giro, que también hay tantos giros, hay giros de todo tipo y tantos giros que ya estamos como mareados de tantos giros, que ya dejan de ser giros en realidad. La pregunta entonces es, ¿qué hice yo? ¿Qué es lo que esconde? Porque no tiene que ver con que sea político, sino que yo pregunto, en esta construcción del yo, que es pública, que se exhibe, lo llamé exhibicionista no en el sentido peyorativo, sino que en un sentido como técnico, es un yo que se construye en la presentación pública, que es distinto al diario personal, que es una escritura que por naturaleza nadie la puede ver. Uno se construye en el diario de vida con el entendimiento de que nadie lo va a leer. Pero el cine, el diarista, por ejemplo, videísta, se construye en público. Y la pregunta es, en esa construcción del yo, ¿qué es lo que esconde el yo? Porque yo lo veo como una suerte de articulación que más que mostrar la intimidad, esconde muchas otras cosas. Iba para el panel, pero también para ti. No, como yo no la pude responder en su momento, voy a dejar que el panel, a ver si puede hacer lo que yo no pude hacer. Está, para reponer un poco el contexto, está hablando de una sesión que hubo la semana pasada en un congreso sobre cine documental, donde esta misma pregunta fue formulada, y a mí, si me preguntan por la identidad, solo puedo responder que no sé nada de la identidad. Para mí es una pregunta la identidad, no una respuesta. Pero en todo caso, y eso es una buena forma de correrme una vez más del problema, y que aquí los especialistas puedan esbozar alguna respuesta posible a la pregunta de... Yo, de alguna forma, tu pregunta dio tanto giro que a mí me mareó un poquito también. No entendí. Era, ¿qué es lo que esconde el yo cuando se pone? ¿Era eso? Y no sé. La verdad creo que cada película y cada realizador es un mundo. Que no tengo quizás las herramientas desde la psicología o la filosofía como para animarme a responder eso. La verdad que tomo la ruta de Pablo. Yo solo quería hacer una pequeña observación que es algo en el cual pienso muy a menudo, es que pensar la subjetividad en el cine y las formas discursivas subjetivas en el cine no es lo mismo que pensar las formas subjetivas en la literatura. Hay que pensar siempre en la mediación del aparato y en su ideología y en su carácter científico, ideológico. Y entonces, en ese sentido, me parece una pregunta bastante difícil, porque hay una interacción entre el humano y el maquínico, y las formas de exposición y de escritura del yo en el cine son muy distintos a lo que puede ser en la literatura o en otras formas expresivas. Yo volvería un poquito a algo que dije brevemente también el otro día, en la misma mesa redonda o panel, que igual es muy obvio, no sé. Yo creo que el cineasta, pero también el escritor de diarios o de autobiografías, al escribir una autobiografía, o el cineasta al plantear un documental en clave autobiográfica, está construyendo un personaje. No es el mismo. Es el mismo y no lo es. Porque la autobiografía siempre supone un proceso de construcción retrospectiva, de mirar hacia el pasado y narrarme desde el presente. Entonces siempre hay una construcción en la cual cuento cosas y oculto cosas, y en la cual dependo de mi memoria, que también es personal, que es fallida, que se acuerda de cosas y ha olvidado cosas, la memoria y el olvido,
Entonces, en ese juego de reconstrucción retrospectiva, en ese juego de memoria y olvido, se va construyendo un personaje que no es falso, pero no es idéntico a uno mismo. Y entonces, ese personaje esconde cosas, sí, esconde cosas en la medida en que, bueno, ese personaje se cuenta de acuerdo con una clave, la que el cineasta escoge, y deja cosas detrás. No sé si llamar esconder o no esconder, pero vamos, que es inevitable, ¿no? No sé si es demasiado general la respuesta, pero yo pienso así. Sí, hay varias preguntas, por eso no quiero... Yo tendría algunas cosas para decir, Antonio, puedo responder eso, o puedo intentarlo, pero quizás preferiría que siga fluyendo la palabra. Sí. Sí. A viva voz. Bueno, es sobre esta cuestión los nuevos caminos del cine documental con relación a lo que decían sobre el archivo. Y tiene que ver con las formas en las cuales nosotros como académicos y los cineastas y los archivos interactúan entre sí. Y bueno, pienso en eso porque estaba recordando que cuando conocí a Gregorio Rocha, cineasta mexicano, que tiene trabajos que tienen mucho que ver con la búsqueda de viejas películas, chicos fílmicos, y lo conocí en el contexto de un encuentro en el que era una proyección de una película de ahí. Él planteó la discusión después de que tal vez estamos ante un cambio paradigmático, bastante interesante, en el cual el cineasta se está convirtiendo en archivista, cosa que realmente no es realmente nuevo, pero tuve un seminario hace unos años en México cuando en la Ciudad de México invitamos un grupo de académicos, cineastas y archivistas. Fue un poco caótico, pero creo que lo que salió de él sí fue una conciencia de que debíamos de alguna forma tratar de entablar un diálogo de una manera diferente, más estrecha entre los ejercicios. Tal vez hay, no sé si hay un borramiento parcial de las fronteras entre esos ejercicios. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes esta cuestión, ustedes son académicos, cómo estas tendencias en el cine y en los estudios históricos, por decirlo que si esto implica una diferencia en la forma en que interactúan los archivos y cómo los archivos interactúan. Yo creo que insisto un poco con el tema del advenimiento de lo digital, está siendo como medio inevitable. Yo me considero un archivista de copias de acceso bastante malas de todo lo que fue, de lo que fui compilando en todos los estudios de maestría y doctorado. Creo que en eso también se relaciona un poco con lo que Catalina Donoso decía de que hoy Valeria Sarmiento no tiene sus películas. Probablemente hoy un realizador difícilmente no guarde, aunque sea una copia de acceso liviana. Que esa copia en 10 años sea obsoleta y no la pueda ver nunca más, era lo que veremos en 10 años. Pero creo que en sí los realizadores que en su momento trabajaban en fílmico con productoras o para la televisión dejaron sus copias y esas son las que ellos no tienen y donde los archivos no las hayan guardado, donde la clandestinidad haya hecho que no hayan sido bien preservadas, desaparecieron, pero que hoy los que trabajan en digital las están guardando y que
por ejemplo, en el caso puntual del cine uruguayo, para la mayoría de las películas que utilicé en la tesis fue puerta por puerta. No están, no se pueden ver. Si hay una copia que fue en su momento copia de proyección, que eso indica que está toda rayada, etcétera, etcétera, no la puedo ver porque no tengo quien me la proyecte en 35 para analizarla. Entonces, creo que en Latinoamérica los realizadores siempre fueron un poco archivistas de sus propios trabajos, y lo que quizás está pasando ahora están siendo de los trabajos de los otros, pero repito e insisto, siempre con copias de acceso. Esto no nos está diciendo que el día de mañana los códex propietarios no los tengamos el mismo disco duro, hayamos hecho una actualización en el VLC y no podamos ver nada. Y no hacemos nada con el disco duro. Entonces, sí, eso ya sería el tema de la obsolescencia, pero sí, creo que los realizadores, los académicos, somos un poco archivistas de copias de acceso que por el momento estamos pudiendo ver. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay una porosidad cada vez más grande entre las categorías de archivista y de historiador. Y incluso, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, la Cinemateca Portuguesa recientemente colocó sus archivos coloniales, archivos que solo fueron proyectados públicamente en los años 30 y 40, archivos de propaganda del Estado Novo, de la dictadura salazarista, a disposición de 2 artistas para que ellos los puedan trabajar en sus películas. Y también conozco casos de académicos y de historiadores que paralelamente a su pesquisa más teórica, realizan películas sobre cuestiones próximas a aquellas que investigan. Yo es que te escuchaba y pensaba y se me ocurrían tantas cosas que no sé si conseguiré, porque el tema del archivo es un tema central ahora mismo en la discusión académica entre cineastas, entre historiadores, pero también en el mundo del arte es un tema central. La archivística es una disciplina de por sí, donde hay cantidad de problemas de conservación, de preservación, temas legales, ¿no? Tenemos en España el archivo del Nodo de los noticieros que está disponible en Internet, pero si quieres usarlo tienes que pagar un pastizal, un dineral para poder usarlo, un tema del acceso. A mí me parece muy interesante, por pararme en algo, esa fertilización que existe ahora mismo entre el trabajo, entre el archivo original, no solo el archivo cinematográfico, sino el archivo fotográfico, el archivo, en el sentido más amplio de la palabra, el archivo escrito, el archivo privado personal, el archivo público. Ese material de archivo está ahí, y cómo los artistas plásticos lo están usando como herramienta, como materia de trabajo para dar lugar a trabajos en relación con la memoria personal, colectiva, trabajos de collage, de apropiación, que son muy interesantes. Ese trabajo como fertiliza también el trabajo de los cineastas, que se refieren a un archivo también pues, familiar o público, y con el trabajo del historiador, que hace que el historiador empiece a mirar el archivo de otra manera también. Entonces, me parece que hay ahora mismo un momento de efervescencia creativa que también reverbera en el trabajo historiográfico, y que está colocando al archivo en una situación, le está dando un protagonismo que no tenía, y que, no sé, que es muy interesante y muy complejo. Bueno. Es que levántate y grita porque si no te va a escuchar ahí atrás, ¿eh? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la cuestión de que nuestro hartazgo y aburrimiento devenga de la repetición de formatos, de lecturas narrativas, lo que en algún momento salía en la charla. Yo creo que principalmente se debe a la repetición de temas, porque las críticas a determinados films nuevos, que dicen ser nuevos, son justamente porque repiten con la misma forma los mismos temas, ¿no? Un film que habla de la dictadura y que dice las mismas cosas que ya dijo otro film hace 15 años, de la misma manera en que lo dijo, digo, hablando a propósito de la cuestión de los puntos parlantes, y se tocó acá, ¿no? Porque si estuviese tratándose de un documental novedoso en lo temático,
sea de gusto parlante, sea observacional, expositivo o con una voz en primera persona, nos parecería un buen film, o al menos un film que nos haría llevar bien el rato, ¿no? El inconveniente me parece que pasa, y que creo que no lo trataron, y me gustaría saber su opinión al respecto, o profundización, es por la repetición de temas que justamente nos llevan al hartazgo, pensando que nos hartamos de cierta forma, pero en realidad nos estamos hartando del tratamiento idéntico de los mismos temas una y otra vez. Y ahí creo que era un poco lo que de alguna forma con Raquel queríamos decir, eso me animo a decir que habíamos, porque ya lo habíamos hablado, del tema de la elección de la forma según el contenido. Y sí, evidentemente me pasó vi una película de Hijo Desaparecido donde otra vez estaba la foto encajando con el lugar y sí, es la estrategia que hemos visto que los hijos han usado en varias películas, y quizás ahí sí no es tanto la estrategia, sino efectivamente que es no lo había pensado por esa manera, pero digo, donde la cabeza parlante muchas veces sí es como poner play y es rever la película, porque hasta es lo que dice textualmente. Creo que con lo que hablamos de Raquel, de buscar esa forma que abre con el contenido, ya tiene que ver con darse cuenta quizás que sí, que todos los antecesores que hablaron del mismo tema ya lo hicieron, y quizás es el momento de hacerlo de otra manera. No lo había pensado por ese lado, puede ser. Sí. ¿Será que, digamos, que hay que pensarlo como el cine ficcional, que de un conjunto enorme de películas hay un 10% de películas buenas y el resto son malas? Digamos, ¿por qué estamos pidiendo al cine documental algo que no le pedimos a otro tipo de cine? Digamos, de todas las películas en primera persona que vi, hay 10 me gustan y el resto no me gustan, pero no me parece una particularidad. ¿Qué opinan de eso? Yo para dar mi opinión personal, no es que mi posición sea que todas las películas en primera persona son buenas, muy por el contrario. Me parece que, así como en el cine de ficción, en el cine documental hay películas buenas y malas. Bueno, y evidentemente la calidad depende de un determinado tipo de articulación entre el contenido y la forma que sea pertinente y, en mi opinión, innovador, experimental. Sí, a mí me cuesta generalmente hablar de bueno o malo. Puedo decir, sí, me permito la libertad de me gusta o no me gusta, como igual creo que más allá de... Sí, igual son todas importantes, todas tienen su significación, pero sí, también sí, comparto de que evidentemente, y también creo que nos pasa a los que estudiamos estos temas que obviamente el nivel de saturación está mucho más alto, porque ya hemos visto tantas y tantas veces la misma película que llega un momento que sí, que el nivel de saturación es mucho más que probablemente la audiencia de que vaya al cine. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo lo apunté antes también, porque efectivamente corremos el peligro de asociar lo nuevo a lo interesante de por sí. Y efectivamente estamos ya un poco cansados a veces de ver ese cineasta en primera persona, ese hacer visible el proceso de producción. ¿Y para qué? Porque si no tienes un para qué, no tiene sentido, ¿no? Pero me parece que efectivamente es un proceso general. Hacer una película buena es muy difícil, sea ficción, sea documental. Yo siempre he dicho que yo admiro muchísimo a los críticos y a los programadores de festivales, porque cuando veo una película buena han visto 50 malas y yo no sería capaz, yo soy incapaz, me saturo, y eso siempre ha pasado. La cuestión es que efectivamente eso no quita que haya enfoques que han resultado novedosos un poco históricamente.
estamos hablando aquí del giro subjetivo, efectivamente mucho giro, lo autobiográfico, lo autorreferencial, lo reflexivo, son fenómenos que en el documental tienen un cierto comienzo histórico, aunque también en los años 20, años 30, tenemos ejemplos, se ha consolidado como un enfoque a partir de los 80, y entonces así que se puede observar. ¿Cómo se haya usado eso? De muchas maneras, y muchas veces efectivamente de un modo más bien banal. Sí, claro. Se habla del boom del documental, ¿no? Porque hay mucha producción y se ha dicho que hay una variedad y la variedad se ha enriquecido. Obviamente que cuando se producen documentales no solamente para los festivales ni para que nosotros los enseñemos a los alumnos y perpetuemos un círculo cerrado en la audiencia. Entonces la pregunta que yo tengo es si ustedes creen que de alguna manera el documental que se hace ahora en todas sus variantes y el enriquecimiento que se ha descrito ha logrado atraer a una audiencia más amplia, que ha tenido éxito en términos de generar, digamos, un público que se siente más atraído hacia el documental, de una manera que de alguna manera en la década de los 60 y 70 no fue así, es decir, toda esta sofisticación, todo este contacto para contar historias de otra manera, que se acercan más transversales, etc. Podemos ver un resultado en términos de audiencia, cómo esta innovación, estos nuevos formatos llegan a un público, a una audiencia. No sé. Lo que sí, igual yo voy a poner entre comillas el tema del enriquecimiento y de la variedad y de lo nuevo, porque justamente tenemos una calidad de archivos tan malas que no hemos visto casi nada de lo que se ha hecho. Entonces, hay muchas veces que pensamos que alguien descubrió la rueda ahora y no sabemos, o sea, que ha habido, o es eso, cuando encontramos esa película maravillosa que estábamos buscando hace mucho, vemos que ya en aquella época estaban haciendo esto. Entonces creo que eso de la mala calidad de archivos nos hace muchas veces, y yo en eso soy como muy cuidadosa desde lo académico, desde los primerismos hasta las innovaciones, hasta eso, ser súper cuidadosa, porque siempre parto de que en verdad no sé nada, de que vi mucho, pero que es mucho más lo que se ha hecho y mucho más lo que no voy a poder ver nunca. Entonces, en eso del enriquecimiento yo soy mucho más relativa. Con respecto a las audiencias, creo que volviendo otra vez al desarrollo de las técnicas y las nuevas formas de circulación digital, es mucho más difícil de cuantificar también. Por un lado, hay quizás más cursos de cine que muestran, y ahí hay una audiencia que quizás en otras épocas no había tanto. Hoy en día no sabemos qué hacen las personas qué miran en casa por internet. Es mucho más difícil de cuantificar. Realmente yo no podría contestar esa pregunta. Yo, por continuar y polemizar un poquito, efectivamente estoy de acuerdo contigo en que a veces desconocemos lo antiguo o no le hacemos caso. Yo siempre pongo a mis alumnos El hombre de la cámara de Bertov, que no les hace mucha ilusión porque está en blanco y negro y es una cosa un poco así, pero hombre, lo nuevo, vamos a ver, Bertov, El hombre de la cámara, está haciendo cosas muy interesantes y hacía muchos años, ¿no? Pero yo creo que sí que ha habido una ampliación de, como decía antes, se me ocurrió ese término de la paleta creativa, nuevos enfoques, nuevas formas de entender lo documental, o nueva forma de entender la no ficción, como apuntaba al principio hablando de la intervención de Raquel, que antes no cabían de modo habitual dentro del concepto del documental, de la no ficción. Y ahora mismo creo que el ámbito documental, el ámbito de la no ficción, es un ámbito muy creativo, muy vivo, más, ya no es por, en fin, más que la ficción, que a veces está demasiado encorsetada por grandes presupuestos, y en el documental, también con el digital, permite creaciones como más libres, entre comillas, también algunas o muchas muy malas, pero bueno, permite una mayor efervescencia creativa y me parece que estamos en un buen momento. Yo por lo menos con mis alumnos tengo esa experiencia, ¿no? Eso sí, siempre estaremos en un tipo de producción minoritaria. Hay un documental más comercial, más para sobre todo el televisivo, y algunas producciones para cine, grandes producciones para cine, que se estrenan en salas, con mucho marketing, pero la mayoría de la creación documental
es una creación documental dirigida a públicos más pequeños. Y me parece bien, me parece que hay un cine de grandes audiencias y un cine de pequeñas audiencias, igual que hay bestsellers y libros o poesía o ensayo más experimental, y viva la libertad. O sea, no estoy tan preocupado por audiencias si ese creador documental está trabajando un tipo de enfoque que necesariamente es más minoritario. Pero además, efectivamente, tenemos la gran novedad de la difusión por Internet, que ahora ya mismo ya está, ya no hace falta piratear. Yo el otro día pues, estaba con una colega que me interesando en el tema de los documentales en torno al conflicto palestino-israelí, una colega norteamericana, y me dijo 5 o 6 títulos para que viera, y me fui y me encontré 4 o 5, me los encontré disponibles de pago en Internet. Para mi sorpresa, de pago en YouTube, de pago en Vimeo, de pago en Amazon o de pago en la propia página web de la cineasta. Y es una maravilla, esto es nuevo, ya llegaba, ¿no? O sea, el acceso que tenemos ahora mismo a la creación más minoritaria, en este caso documental, es una maravilla. O sea, ya no tenemos la excusa que pasaba antes, efectivamente, que te ibas a buscar una película y nada, no estaba en ningún sitio. A lo mejor tenías que escribir al cineasta con suerte, oye, me la pasas, en fin, te mando un libro a cambio, tal. Era como, te la compro, pero a ver qué me paga. En fin, estamos en un mundo en el cual ya, efectivamente, estamos con unas creaciones más minoritarias, pero muy accesibles. Entonces yo ahí, para agregar a la polémica, lo que quería decir es que hay más formas o estamos nosotros más abiertos a ver cosas como documentales que antes no veíamos. No sé si lo que cambió es la producción o nuestra manera de aceptar determinadas producciones como documentales también. No sé, ahí que si es medio un huevo gallina, una discusión media de huevo gallina. ¿Sí? Si bien hay ahora un montón de nuevas posibilidades de acceder a documentales o de realizarlo, por ahí lo que le pasa a esto que decía él, de que se reiteran los temas y las formas de cómo tratarlos, me parece que es algo muy natural en el ser humano. Entonces es como muy difícil de lograr, o sea, como tratar a un documentalista como si no fuese ajeno a lo que nos pasa. A esto voy. Estamos en el 2017 y todavía tenemos problemas derivados de la colonización, por ejemplo. O sea, somos personas que no hemos podido salir todavía de los mismos problemas que ya se han tratado una y otra vez. Entonces, como comentario, quería decir que creo que es muy difícil, pese a las nuevas posibilidades por ahí, encontrar formas distintas a cosas que se siguen repitiendo, de las que no podemos salir. Sí, quizás la repetición y eso, lo que más allá de que nos tedie, también es lo tedioso de que esa situación siga estando sin resolver. O sea, como que hay hasta un metadiscurso de pensar de que en esa misma repetición que a uno como audiencia le aburra, lo que realmente nos tendría que aburrir es que esa situación siga siendo irresoluta, ya sea de la colonización o de los 30 años de... Totalmente. Una muy buena observación. Muchas gracias. Yo creo que otra cuestión importante, bueno, y que ha sido muy tratada desde los años 60, es la manera como la experimentación formal y la ruptura con el lenguaje dominante constituye en sí misma también un gesto de descolonización. Y pensar el documental, la experimentación formal del cine en general, del arte en general, de la ciencia inclusivamente, pensar como los gestos de ruptura son también gestos de descolonización, en el sentido en el que rompen con los modelos dominantes. No, yo quería meter una baza, porque en realidad no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Javier. Para mí no hay un problema de repetición de temas, no hay la idea de temas en el cine, no estoy de acuerdo para nada con eso. Hay soluciones de puesta en escena, hay ideas estéticas que construyen, digamos, sentidos. No, me parece que uno puede decir tal tema está muy repetido, digamos, o sea, uno ve, digamos, en relación con el problema de la memoria, con el problema de la memoria familiar, ve una película, después de que se han hecho cantidades de películas sobre ese tema, vamos a poner,
Y ve una película como Carta a un padre, de un cineasta, propiamente dicho, como Kosarinski, que sabe cómo mantener... No, bueno, ¿puedo hablar alguna vez? No, quizás se Estoy hablando de tema específico. No hay libertad de expresión. Vos estás hablando, claro, la dictadura de Argentina. No, yo no digo la dictadura argentina y no hablemos más de eso. Se siguen haciendo películas muy interesantes, bien dirigidas. Ahora, se lo enseñamos a nuestros estudiantes. ¿Qué sentido tiene contar la misma historia de la misma manera dos veces? Yo creo que puede tener un sentido y que nunca una historia está contada de la misma manera. No hay dos películas iguales. Preguntale cuando hacen Psicosis de Hitchcock de vuelta, está contada igual. Quisieron hacer los mismos planos, sin embargo es otra cosa. ¿No? Gus Van Sant. No sé, yo no estoy de acuerdo con esa idea. Y volviendo a eso, te digo, para mí es un problema de puesta en escena, que es cómo lo resuelve tanto la ficción como el documental. Digo, Kosarinski vuelve sobre ese tema, sobre un tema que uno puede decir muy transitado en Carta a un padre, pero lo resuelve de una forma estética, manteniendo un plano durante 8 minutos al final de la película, con una idea fotográfica y una idea de cómo la paleta cromática de la luz se va cerrando en el atardecer, en Entre Ríos, que dice, digamos, a partir de esa solución estética y de puesta en escena, una cantidad de cuestiones sobre ese tema que no estaban dichas. de otra forma. Pero no se puede escindir, digamos, forma y contenido ya no se discute más hace 40 años, se acabó. Para mí. No, simplemente digo que no podemos discutir en términos de forma y contenido. Que hay formas a las que uno les mete unos contenidos adentro, o que hay contenidos que se acoplan de tal forma. Ya desde Metz para acá no podemos seguir diciendo eso para mí. Creo yo, digamos, o sea, esa es mi postura. Sí, pero lo que acabas de describir es diferente a lo que veníamos charlando. Bueno, voy a añadir algo por volver hacia el fondo, algo quizá muy básico, pero que a mí me parece que es importante. Para que una película sea buena, en sentido muy amplio de la palabra, depende de una magia que no está en ningún libro de producción, de una confluencia de factores que son muy difíciles de describir, en ficción y en documental. El famoso ejemplo de Casablanca, un desastre de producción, tal, y una obra maestra. En documental tenemos el tema del punto de vista, por hablar, la mirada del cineasta. El cineasta el cineasta que hace un buen documental, porque puede hacer un buen documental y luego hacer otro malo, que hace un buen documental es aquel que nos ayuda a mirar, a descubrir la realidad de un modo diferente. Algo que estaba ahí, en sentido muy amplio de la palabra, que de repente él o ella nos consigue que lo miremos de otra manera, que descubramos algo, una magia que solo él sabe descubrir. Y eso puede hacerlo con un tema que se haya tratado 1000 veces, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de creación, tenemos que contar siempre con ese genio creativo, que no es solo de una persona, muchas veces de un equipo, ¿no? Digo, es algo muy básico quizá, pero creo que no debemos olvidarlo. Igual yo soy un poco reacia a hablar de películas buenas o malas, así como soy reacia a hablar de primeras y últimas y nuevas, así que yo el concepto de bueno o malo lo relativo, sobre todo desde una aproximación académica. Me encanta que lo hagan los críticos, me encanta que lo hago cuando salgo con mi amiga del cine, pero soy como un poco más cuidadosa con juzgar de bueno o malo una película. Mejor o peor, a lo mejor. Había tenido otro al fondo. ¿Hay alguien al fondo que quiera preguntar? Ahí. En relación, apoyando un poco lo que plantea Javier, porque todo mi raíz del giro subjetivo. Ustedes hablaban del giro subjetivo y a partir de eso era que se planteó la discusión de si decir lo mismo en cierta forma y ahí se planteó la discusión, se fue por el lado de forma y contenido. Me parece que por ahí, en un gran número de documentales basados en la experiencia personal, estén filmados desde una subjetividad, desde una primera persona o no, sí depende en gran medida de la fuerza de la historia personal. Es distinto quizás a plantear decir lo mismo, pero hay documentales muy bien logrados que uno los ve porque la historia es muy fuerte. Pienso en la sensibilidad de Carmen Celso, no sé si la deben haber visto, me acuerdo. Él tiene una historia impresionante. Su historia personal es impresionante. Te das cuenta de la historia de sus dos abuelas en un documental que resulta, está
emocionante, pero porque la historia que sostiene, personal, y esté contada desde un punto de vista personal, tiene esa energía, tiene esa... Apoyando un poco la idea de... a ver, la discusión como Pablo. Yo voy a insistir con el mismo tema, perdón, pero tiendo a coincidir un poco con la mirada de Pablo, pero me parece que hay una variable que podríamos considerar para el análisis de este tema, que fue algo mencionado por Raquel al comienzo, que es cuando empezamos a hablar de formas estandarizadas, ¿sí? Y de la constitución de un canon dentro del documental que nos lleva a pensar como en formas que se van repitiendo. Entonces, mi pregunta es para el panel, no es para Pablo, para no personalizarlo con su posición. ¿Qué opinan ustedes respecto a estos procesos de estandarización y de establecimiento de un canon que es histórico y demás, pero que podemos considerar que existe? Con respecto a este dualismo, no dualismo entre el contenido y la forma, comparto perfectamente la opinión de Pablo. Y en relación a este establecimiento, a esta institución de un canon documental, yo en verdad me di cuenta de la existencia de un canon documental de una forma muy práctica, viendo películas como miembros del comité de selección de un festival de cine documental, que a un cierto momento, después de ver 15 películas, veía que las formas narrativas estéticas se repetían de película a película, aunque los contenidos fuesen muy diferentes. Los contenidos, los países de producción, más allá de todo eso. Y hablando con otros programadores, creo que es algo que no solo yo, y más allá de mi trabajo como académica, me parece que es algo que es compartido por mucha gente. El establecimiento de un cierto conjunto de formas canónicas de lo que podemos llamar el documental de creación contemporánea, entre una de ellas, muchas veces, la voz off subjetiva. Pero creo que eso, bueno, volviendo a una dimensión más teórica, es algo que fue estudiado por los formalistas rusos al comienzo del siglo, la manera como las formas, como la transgresión formal, siempre se convierte en estandarización y canon. Yo voy a repetir un poco lo que dije, que el falso documental no funcionaría si no hubiera determinadas técnicas que se consideraran como parte del documental. En el momento en que, o sea, uno va a ver un falso documental es una ficción. En el momento que uno va a ver una ficción y puede tomarlo como un documental, eso nos está diciendo de que hay determinadas técnicas consensuadamente se toman como que son de el cuartito del documental. Si no, no funcionaría el falso documental. Sería una ficción más sobre un tema inventado. Pero funciona, me parece, porque hay determinadas formas narrativas que han sido más usadas por el documental. Y que ahí es cuando determinados realizadores logran quebrar ese canon, que es cuando logran movilizar de una forma diferente. Que ahí volvemos a lo que Clara decía, son pocos los que logran hacer eso, a su vez. Yo voy a casar el tema del canon. A mí un tema que me interesa mucho, ampliando un poquito la reflexión, que es quién forma el canon. Y me parece que hoy en día la realidad es que el canon de las películas documentales de referencia lo forman los países angloparlantes, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y dependemos todos demasiado de ese canon. Yo cuando la idea de Visible Evidence en Argentina me entusiasmaba porque viajar a Argentina a mí me obliga como español a imbuirme de las cuestiones, las películas, los títulos que aquí manejáis y que a mí a veces me llegan difícilmente. Y al revés, cuántas películas españolas probablemente no lleguen a Argentina y compartimos idioma. Y sin embargo todos hemos visto The Art of Killing, todos hemos visto, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de películas Standard Operating Producer, como se diga. Entonces, creo que pensar el canon también tiene que ser intentar cómo enriquecemos el canon con diferentes trabajos buenos de referencia de otras cinematografías que circulan poco,
cuando estamos viviendo en un mundo global y no sea tan difícil que circularan. Es verdad que no llegamos a todo, no podemos a lo mejor no saber el documental húngaro, pues a lo mejor no sabemos qué se está haciendo allí, pero me planteo qué podemos hacer también para conseguir que las películas en español circularan más, y no por un asunto en plan nacionalista o no sé qué, sino porque efectivamente tenemos muchas cosas que compartimos y hay creadores muy interesantes y los desconocemos, y no sé, es una reflexión sin más en voz alta. Bueno, estamos ya sobre la hora, no sé si hay alguna última pregunta, si no, nos vamos a comer o algo parecido. Estamos ya como para cerrar la sesión, así que les agradecemos mucho por haber permanecido aquí, y también les agradezco aquí a los panelistas que formaron parte de este espacio. Muchas gracias y seguimos mañana.